buenos días, estimados amigos y amigas. Hoy es 8 de octubre del 2021 y vamos a dar inicio a este breve conversatorio en celebración y reconocimiento de la educación física de todos los maestros en el Perú. Iniciando esta breve conversación, vamos a saludar pues a todos los maestros a lo largo y ancho de nuestra patria que a veces no somos bien entendidos en nuestra profesión y esperamos que esta sesión del día de hoy nos ayude a que la comunidad, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia y el público en general pueda entender, ¿no es cierto?, la importancia de esta disciplina, de este aspecto de la pedagogía en nuestro país que contribuye con el desarrollo de nuestra comunidad. El día de hoy tenemos la presencia de la colega María Zabalaga Campuzano, que es profesora del Colegio Politécnico de Estados Unidos, colega de trabajo mío, de la cual estamos muy contentos por su larga trayectoria como profesional. Y el día de hoy nos va a tocar el tema acerca de cómo estamos entendiendo el tema de las competencias, las capacidades y los desempeños en la educación física, que es la columna vertebral de la educación de todos nuestros niños en el Perú. Posteriormente haremos también nosotros el uso de la palabra, abordando un tema que tiene que ver con el objeto de estudio de la educación física, ya que a veces no somos bien entendidos. Algunas personas creen que el profesor de educación física no necesita una preparación científica, rigurosa, exigente, y por el contrario, se tienen una idea mal formada a veces por políticas que desdicen de la profesión docente en general y en particular el profesor de educación física, porque creen que el profesor de educación física lo puede hacer cualquier persona. Y eso, como vamos a ver, no es tan cierto. Y en ese sentido, vamos a dar el uso de la palabra a nuestra ponente el día de hoy, a la colega María Zabalaga Campuzano. Bien, Mari, tienes el uso de la palabra por 15 o 20 minutos. Ok, gracias. Ante todo, muchas gracias. Yo también me uno a esta celebración de todos nuestros colegas que de una u otra forma llegan a los estudiantes y también fortalecen la educación integral. Desde ya, bendiciones y seguir adelante, que estas conversaciones alimenten nuestra buena intención en la formación de nuestros queridos estudiantes. Como docente, colocándome en el lugar de mis estudiantes, siempre han habido conflictos, ¿no?, cognitivos respecto a mi especialidad, a nuestra querida, amada, humilde especialidad que está articulada con el movimiento, que está articulada con el conocer, o sea, conocer el hacer, los valores y comprometidos con la convivencia, con el bien común, que es lo que primero es lo que tenemos que siempre inculcar en nuestros estudiantes. Para mí, mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo llegamos a los estudiantes para que ellos comprendan las competencias, las capacidades, los desempeños, ya que todos nuestros colegas también debemos de alimentar esta parte tan importante? Entonces, uno también tiene que recurrir a la creatividad, hacerlo de una manera tan sencilla. Y empezamos siempre con nuestra sesión de clases. Nuestra sesión de clases debe tener esta partecita tan importante. Por favor, mostrar el PDF amarillo y abajo la sesión o el tema. Como pueden observar, ahí se encuentra, pues, ¿no?, esa competencia de segundo grado, ¿no? Tiene sus capacidades, tiene 2 capacidades, está articulada también a los desempeños. Y si observamos bien las capacidades, son 2. Una que está relacionada con el comprender, y es ahí donde
nosotros debemos alimentar a nuestros estudiantes los sinónimos. El otro está articulado con el hacer. Y a esto quiero yo llegar, porque siempre me parece que hay un vacío con respecto a esa explicación, porque nuestra educación parte pues de los 4 pilares de la educación que ya los he mencionado. Entonces, estos mismos se ven reflejados aquí en nuestra querida competencia. Aquí mi estudiante, por supuesto, en su desempeño que va a realizar. Necesitamos entonces del complemento que sería ¿cuál? Sería el tema. Y todo es sencillo para ellos porque ellos tienen que realizar, en este caso ellos tienen que explicar con sus propias palabras en el desempeño qué es lo que vamos a hacer en esa sesión de clases. Por favor, José, la sesión que está debajo, el PDF. A ver, avanzamos. ¿Ese o el No, anterior? el anterior. Ese. Exacto. En Ok. este caso, mire, ¿cómo se va articulando? Mi desempeño se va articulando con el tema y el tema está relacionado sobre la salud intestinal, que ustedes bien saben, queridos amigos, que es un enemigo de nuestros niños. Muchos a veces no sabemos que estos microbios, bichos, ¿no? Atacan y el niño termina en una anemia. En una anemia es muy mala porque el estudiante no va a tener concentración, no va a tener atención, menos va a tener pues las capacidades físicas para realizar nuestras actividades, ¿no? Entonces, por ende, yo les digo a mis chicos, ¿qué me me enviarán mis evidencias? Y esto ya se estaba aplicando en los colegios por salud, iban y les daban sus pastillitas a los niños. Entonces necesitamos también de esa cultura. Por eso es necesario reafirmar esta parte tan importante de que la comunidad debe de conocer. Y luego tiene su título, pues, ¿no? Limpiando, desinfectando, me estoy cuidando. Todos tienen que tener su título motivador. Ahí están las partes, ¿no? Que tiene la sesión, tiene unas imágenes que se les pregunta al estudiante, ¿qué observa? ¿Qué observa? Viene con el comprender también, ¿no? Entonces ahí desinfectar el baño, limpiar, tener su toalla higiénica, cortarse las uñas, ¿no? ¿No? Cepillarse las uñitas a lavarse constantemente. Entonces, ya les he dado un esbozo de lo que es una sesión a la cual yo motivo a mis estudiantes en la enseñanza-aprendizaje. Entonces, vayamos con esta imagen, donde están las capacidades, los conceptos que se manejan. Por favor, José. ¿Imagen? ¿Está bien? No, esta sí. Ya, ya. A ver, me avisas. ¿Dónde están los conceptos? Esa, no, esa es. Muy bien. Si observamos aquí en el PDF, mire, abajo están los pilares de educación, que para mí son muy importantes. Luego están los conceptos, ¿no? Conceptos que manejamos los profesores, ¿no? Sobre las competencias, capacidades, los estándares, ¿no? Relacionado, mire, si ven la imagen, una escalerita. ¿Cuánto se demora el estudiante en alcanzar lo que nos proponemos? Acá al costado, al lado están las capacidades, las competencias y los desempeños que está, mire, visualizado como una persona que ve a lo lejos, que estuviera observando su personal de trabajo. Es lo que yo les digo siempre a mis chicos. Cuando ellos me entregan las evidencias, sus trabajos, sus evidencias, lo que yo estoy observando son el producto que ustedes lo han convertido en evidencias y eso es para mí como una visualización de cuál será su desempeño ustedes en el futuro. Y si lo relacionamos más, ahí está el perfil de egreso. Entonces, ¿qué ejemplo tomé yo al inicio para poderles explicar a mis chicos y llegar a lo que es la educación física, ¿no? Relacionada a las competencias? Josecito, es.
¿Ese está Este bien? ejemplo, sí, este ejemplo es muy sencillo. Eso es lo que yo empleaba siempre al inicio, ¿no? Y coloqué pues el más clásico que tenemos, que para que ellos ya tengan una concepción. Un ejemplo del día a día. Dice, mamá tiene que trabajar. Mamá regula el reloj un día antes, el reloj despertador en la noche, porque tiene que levantarse temprano para irse a su trabajo, ¿no? Pero antes de irse al trabajo, ¿ella qué hace? Tiene que cocinar. Entonces, coloca esa olla tan contenta ahí para preparar sus tallarines. Pero ella, mire, va a aprovechar esa agua, porque no solamente son para los tallarines, es para preparar el biberón del bebé. Pero también podrá hacer otras cosas, por supuesto. Mientras va hirviendo el agua, ella puede ir cocinando, puede ir lavando los platos, aprovechar ese tiempo. O sea, mire, estratega, creativa, para poder distribuir su tiempo. Hierve el agua. Mamá prepara el biberón y vierte los fideos para los tallarines o el fideo tallarín. En eso timbre el teléfono. Entonces la mamá, ¿qué dice? Dios mío, ¿qué diría cualquier otra persona en ese lugar? Timbre el teléfono. Uy, y inmediatamente identifica sus conocimientos y a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces ella analiza todos estos recursos, estas proyecciones, estas combinaciones de lo que es capaz ella de hacer, sus capacidades. ¿Y cuáles serán esas las más oportunas para solucionar este problema? ¿Cuál? Contestar el teléfono. Entonces, toma las decisiones. ¿Qué hace? Ejecuta estas combinaciones. Baja la llama de la cocina. Cierra la llave del lavadero. Contestó el teléfono. Entonces, terminó de contestar el teléfono, ya puede atender al bebé, llevarle su biberón. Esta persona recurrió y articuló sus capacidades. Sí, sí, mis estimados, fue el ejemplo que siempre yo recalco en mis estudiantes. En esta semana encaminé, no, ha sido la semana pasada, encaminé con otro ejemplo más claro. Por ejemplo, por favor, Josecito, el del maestro, el músico, el maestro que hizo que le enseña música, violín, él sabe que sus estudiantes no pueden tener acceso a un violín que Avísame es cuál es, ¿ya? Avísame cuál es, ya, por favor. ya, ¿Esa? no, tampoco, 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 está más ¿Cuál es? arriba, A está más ver, arriba. Ah, ese es, ya, sigue, 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 por ahí vamos. me avisas, por favor. Sigue, 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 sigue. Esa, Acá. sí, es el maestro que vio este gran problema, pues dentro de la comunidad, ¿no? Dentro de su grupo, una persona que domina su campo, o sea, es la competencia, ¿no? Domina su campo y ¿qué hizo este maestro? Con pena, muchos de esos chicos tienen que trabajar y no están asistiendo a la escuela de música. ¿Y qué recurrió? A elaborar un violín. Este estimado maestro elaboró el violín. ¿De qué material? Reciclable, con botellas, con cuerdas. Entonces, yo les pregunto a mis chicos, ¿el maestro está solucionando el problema? ¿Puede considerarse una persona que es competente? Sí. ¿Recurrió a la creatividad que es transversal a todos los cursos? Sí, maestra. Eh, aparte, ¿qué cosas dominará? Ya domina el campo más grande, ¿no? Que es su música, es el arte. ¿Qué más, chicos? Ah, maestra, puede dominar el diseño, pues tuve que dibujar, ¿ve? Esos son sus recursos. Él es capaz de armar con esos recursos el violín que fue construido con material reciclable.
cuidando que el medio ambiente. Es el compromiso, ¿no?, que tenemos todos. Y para el bien de las personas que están pasando por ese problema. Entonces, ahí tenemos que el gran campo, la competencia. ¿Cuáles son sus recursos? El diseño, la música, desarrollar el oído, ¿no? ¿Qué más? Sus valores de compromiso, la solidaridad, la empatía y la convivencia para el bien común. Los 4 pilares de la educación que yo creo que todos los profesores debemos de iniciar nuestras clases con ejemplos propios de nuestra especialidad para que sea más llamativo y los estudiantes no se vean como con vacíos. ¿Por qué me hablan de competencia? ¿Por qué me hablan de capacidades? Muy bien. Si el segundo ejemplo, mi estimado, el jovencito, el ingeniero que inventó la galleta nutritiva para la anemia. Exacto. Mire, por favor, qué lindo. Qué emocionante ver cómo las personas se comprometen. Y hemos hablado ya de la anemia, una enfermedad que acarrea muchas dificultades en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Él inventó, creó la galleta nutritiva. Entonces, ¿cuál es su campo? Pues los pequeños ya me respondieron. La salud, la nutrición. ¿Solucionó el problema? Sí, él lo vivió. Entonces, ya están encaminándose de esta manera tan sencilla a saber y relacionarlo con nuestra especialidad. Entonces, sigamos abajo, de los panaderos. El pan está por las nubes, decimos. Y en esta época, con este problema de la pandemia, sabemos que nosotros estamos dependiendo de la harina de trigo. Entonces, aquí los señores panaderos en las pequeñas lecturas que nosotros reforzamos, ¿qué? La comprensión lectora. Entonces, vienen las preguntas según ellos leen. ¿Qué alternativas? ¿Es competente el señor representante de los panaderos? Sí. ¿Las propuestas cuáles son? ¿Harina de qué? De camote, de plátano. Y también pueden recurrir ¿a qué? A la semilla nutritiva, porque nuestro gran Perú tiene una fuente nutritiva y muchas veces desconocemos. Ahí está. Chicos, ¿es competente? Sí. ¿Cuáles sus capacidades? Que conoce de nutrición, que puede recurrir a otras alternativas, maestra, la harina de camote, el plátano, puede haber otra harina, puede ser papa, maestra, ¿por qué no? Para eso deben de crear ustedes. Y aquí el colegio está articulado a los talleres también que les brinda. Entonces son oportunidades, chicos, de que ustedes vayan despertando su visión a lo que se van a dedicar. Y se tiene que marcar la diferencia siempre, tienen que ser creativos y tiene que ser para el bien común. ¿Ah? Entonces, ahí se les hace las propuestas, por ejemplo, el SENATI, carreras técnicas, la UNI también. Se aprovecha en unir estos cabitos que no pueden quedar sueltos. Entonces, muy buena propuesta y sabemos que es del contexto. Abajo, mi estimado, el robot, el kipe, con eso yo les dije, hijos de mi corazón, si con esto ustedes no entienden, yo mañana me jubilo. Y todos se ríen con sus caritas, ¿no? Se ríen. Muy bien. El estimado maestro, oh, mi admiración. ¿Qué creó, chicos? Leen, pues, ¿no? Kipe. ¿Quién es Kipe? El robot que habla, maestra, que hecho hablante, qué creatividad. ¿Qué utilizó? El reciclaje, pues, maestra. ¿Y es competente o no? Sí, maestra, solucionó porque no podía los estudiantes leer, estudiar, maestra, no había conectividad. Ya ven, chicos, ya ven. Entonces, este gran maestro, ¿a qué recurrió? ¿Cuál es su campo? ¿Qué conoce? ¿Conoce de qué? ¿Conoce de robótica? Sí, maestra, pero robot. ¿Conocerá de, de mecatrónica o algo de electrónica? Sí, maestra, sí conoce. Entonces, esos son sus recursos. Pues hijos, igual. Educación física. Educación física tiene esa parte tan importante. Entonces, ¿cuál es mi campo de acción? Educación física, maestra. Muy bien. Y lean, ¿cuál es mi competencia? Lean, ahí está pues en el PDF amarillo. ¿Puedes colocarlo, mi estimado? El PDF amarillo.
Sí, de la sesión. Si puede los dos, ahí está, ya uno, ya, si no puede los ya. Perfecto. ¿Cuál es entonces mi competencia? ¿En qué? ¿En qué? Los macros saberes, los grandes aprendizajes que tenemos todas las personas que vamos a recurrir. ¿Ah? Por eso yo les digo, a mí me gustaba ver la película, la serie Smart Giver. Era bien creativo ese personaje. No sé si se seguirá viendo, pero muy creativo. Competencia. Dice, asume una vida saludable. ¿Y por qué creen que la estamos nosotros hablando de educación física? Vida saludable, asume, yo tengo que estar dentro, comprometerme por pandemia, chicos, por pandemia. Y ustedes me dirán, maestra, pero ahí dice dos. ¿Por qué dice dos? Porque no son solamente dos, son tres competencias. Y estamos hablando de la segunda porque es con respecto al tema de pandemia. Y abajo se les menciona, ¿no? Que la primera se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, la segunda es esta, por eso tiene el número dos, la tercera es interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Sociomotriz quiere decir uno solo o varios, varios, pues sociedad, pues maestra. Así. Motriz es movimiento, el motor se mueve, motriz. Entonces, ¿y ustedes creen que estas van solitas por su lado? Yo, o sea que yo debo solamente conocer de mi salud, conocer de mi índice de masa corporal, o debo yo de estar atenta a qué, cómo lo puedo hacer, cómo lo aplico, cómo yo me comprometo a hacer los ejercicios. Ahí está el conocer, el hacer. Y yo aplico mis valores porque yo tengo que cuidarme también. Y eso va a ser que el efecto multiplicador para formar una cultura que debemos nosotros todos practicar, sin edad, sin edad. Entonces, ahí ellos me leen ya. Son tres. Estamos aplicando las dos. ¿Se unen o no? Mis estimados estudiantes, se unen. Es un gran engranaje, todas se van articulando. ¿Por qué? Dentro de un ratito yo les voy a decir el por qué les expliqué también al respecto. Porque una se engancha con la otra y así sucesivamente van formando ¿qué? La formación integral de los estudiantes. Entonces, léanla, les digo, léanla, la leen. Entonces dice una, comprender. Entonces, ¿cuáles son sus sinónimos? Lamentablemente no he puesto ahorita mis fichas de aprendizaje, de autoevaluación. En las fichas de autoevaluación, ahí tienen, arriba en sus fichitas antes de la tabla, ahí tienen los sinónimos. Ahí dice yo leo caso, yo comprendo, yo analizo. Entonces, ahí están todos sus recursos unidos ¿a qué? A la primera competencia. Y luego la segunda dice incorpora. Wow. Entonces, en el primer instrumento yo les digo, es para su cuadernito que están haciendo. Ahí tiene números del 1 al 5. Mi tema está ordenado, está completo, está creativo. Soy responsable del 1 al 5. Entonces, ellos se autoevalúan, tienen que aprender a calificarse, aprender a interiorizar sus habilidades, ¿no? Sus dificultades, transformarlas en qué? En fortalezas. Y ustedes me preguntarán, chicos, y maestra, pero esto tiene números. Sí, porque está hecho en cantidad, en cantidad. Entonces, ellos ya tienen un concepto de cómo se están autoevaluando. Y leamos la segunda, chicos. La segunda dice incorpora, ¿no? Incorpora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Incorpora con qué viene, sinónimos, ejecuto, ¿no? Realizo, imito, ¿no? Entonces, ahí están, se están relacionando. Creo que ahí está el meollo del problema, que nosotros no le decimos las capacidades y los sinónimos que se pueden articular y quedan vacíos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hoy día, hoy día vamos a unir el conocer. El conocer está también en su cuaderno, está en hacer bien los ejercicios. Entonces, están uniendo el conocer y el hacer. ¿Por qué? Porque tienen que ustedes que asumir que el valor
de que ustedes son personas que tienen que conservar su salud para el bien de sus padres. Tienen que ser empáticos también al ponerse en el lugar de las otras personas y también esforzarse. Muy bien, esto viene también con su ficha. Arriba también vienen los sinónimos, pero abajo, ¿qué dice? ¿Logré el ejercicio? No lo logré. ¿Cómo me siento? ¿Qué debo de hacer? Y ellos ya saben, pues si no logra, es porque de repente se cansaron. Si no lo logran es porque de repente no están haciendo frecuentemente las actividades. O sea, ¿y por qué, maestra? Pues arriba está con número y abajo está así preguntando. Porque todos nosotros debemos comprender nuestro cuerpo. Debemos comprenderlo. Pero yo les cuento los ejercicios, ¿ah? Eso sí, no crean que, por eso digo, recuerden que los ejercicios son 6 ejemplos, ¿no? O modelos, y ustedes tienen que repetir 10 veces cada ejercicio, yo los cuento. Entonces, por favor, tenemos que ser honestos a realizar nuestras actividades. Y así les estoy uniendo con que el desempeño, ellos ya saben cuál es un desempeño. Desempeño, ¿qué cosa era el desempeño? En el primer ejemplo de los personajes que hablé, ¿cuál era su evidencia? Del maestro violinista, el violín, maestra. El para la anemia, ¿qué inventó? ¿Cuál es la evidencia? La galleta nutritiva, su evidencia. En el tercero, el señor los panes pues con semillas de harina, maestra, ya sabemos nosotros. Y en el otro, me jubilo, no, pues maestra, es el robot. Ahí está, esas son las evidencias. Ahí está, su desempeño. Para mí, yo los tengo que visualizar así. ¿Cuál es su desempeño? Porque mi subdirectora me va a preguntar. Y abajo, maestra, entonces, ¿pero cómo se termina ahí nada más el desempeño? No, ahí lo tengo que articular con lo que vamos a aprender ese día. Entonces dirá para la vida, dice, con sus propias palabras. Con sus propias palabras, por favor, ¿puede ponerme el PDF, el tema, por favor, José? El tema. El que dice limpiando, el que tiene el título. A ver, me avisas, por favor, para adelante o para atrás. Eso sí, no sé. Ese, Sí, ahí ya. está. Está articulado ahí, dice, ¿no? Sí, dice, ¿de qué vamos a aprender? ¿Sobre qué ustedes me van a dar luces? Con el conocer y el hacer, porque los dos tienen que unirse. ¿Cuáles se van a unir? Mis dos capacidades. ¿Para qué? Para lograr, pues, el logro del aprendizaje. Los dos tienen que unirse. Entonces, dice, con sus propias palabras sobre la salud intestinal y asumir la práctica del reto, nuestros ejercicios. Por supuesto, mi sesión también tiene que tener un título motivador. Y el título motivador es limpiando, desinfectando, me estoy cuidando. Y ahí tiene toda la secuencia de la sesión de clases, tiene los saberes previos, ¿no? ¿Qué es limpiar? ¿Qué es desinfectar? La pregunta de conflicto, atender, ¿es igual a cuidar? ¿Por qué? Entonces, sigamos con respecto al tema, ahí tienen su videíto, seguimos reformulando con lecturas, luego viene sobre las imágenes, algo tan sencillo. Entonces, hasta ahí, mis chicos sí, ya se están articulando, están comprendiendo más sobre lo que es nuestra humilde y gran bondadosa especialidad de educación física. Entonces, con respecto a lo que estoy diciendo, se les manda sus actividades prácticas y ellos se tienen que autoevaluar porque ellos ya tienen que estar camino a ser autónomos, independientes. Con respecto a lo que decía de que ya en esta semana estoy trabajando el plato saludable, entonces también articulo de esta manera, reformulando lo que ya saben sobre las competencias, las capacidades, el desempeño, las evidencias, ya saben sobre el título, el tema, ya saben por qué deben de colocar siempre en sus fichas de autoevaluación arriba la introducción, que son los sinónimos de sus capacidades, tanto para la parte teórica del cuaderno como para la praxis, para la práctica. Y con respecto a lo que te decía, ¿no?
Te tomé foto, por favor, puedes colgarlo. Este, ahí está. Este es un mapa mental sobre, muchos comemos, pero no conocemos cuáles son las bondades, ¿no? Las bondades de esta fruta tan maravillosa y tentadora, que según nos echan la culpa a las mujeres siempre, los adanes, la manzanita. Y acá dice, pues uno come, pero no sabe cuáles son los beneficios. Dice, sirve para combatir el insomnio debido a que contiene vitamina B12. Entonces, pero hablamos solamente una partecita. Pero ¿cómo yo sé, cómo comprendo a mi cuerpo? ¿Cuáles son los mensajes de que cómo es el insomnio? Y es ahí donde queda bloqueado nuestro conocimiento. Dice pues, sirve como desinfectante bucal. Pocos ignoramos esta partecita, ya que es un buen limpiador, ¿no? Limpia nuestra boca, nuestros dientes. Entonces, pocos sabemos de esta bondad. ¿Y cuáles son los síntomas? Tenemos que comprender, conocer nuestro cuerpo. Entonces, puedo mencionarles también. Dice, es muy bueno para curar las diarreas y el estreñimiento. Ignoramos muchos, ignoramos. Y así puedo seguir enumerando varias, ¿no? Varios de estas bondades. Dice, reduce los niveles de colesterol y glucosa en la sangre, gracias a que la manzana posee sustancias tales como metionina y pectina. Dios mío, no solamente es comer y comer, es saber sus beneficios, sus bondades. Y por supuesto, para yo recurrir en conocimiento de eso, tengo que también comprender que mi cuerpo, el conocer y el hacer con conocimiento. Hasta aquí, mi estimado, me quedé, no pensé que iba a alargarse, por eso que no colgué mis instrumentos de evaluación, que me ha dado pena dejarlos de lado. Hasta aquí, mi estimado, ¿alguna pregunta? No, muy bien, muchas gracias. Más bien, al final vamos a intercambiar algunos puntos de vista brevemente, pero bueno, vamos a pasar de nuestra parte a asumir, te pediría por favor que cierres tu micrófono para que no haya mayor interferencia. Gracias. Vamos a asumir el tema acerca del objeto de estudio de la educación física. Y este tema lo estoy tratando de abordar porque existe, como decíamos en un comienzo, la generalizada idea de que el maestro de educación física lo puede, como profesional de esta disciplina, en verdad cualquier persona lo puede asumir. Aquel que se pone un buzo y se pone a jugar con alguien cree que ya está haciendo una labor de educación física. Y eso no es tan cierto, porque en verdad, a lo largo de la historia, la profesión de educación física ha tenido pues una larga evolución. Si nos remitimos pues a la época del premodernismo, diríamos pues que la educación física se desarrolló casi de manera espontánea, de generación en generación, inicialmente pues desde el hombre que cazaba, recolectaba, hasta la época pues feudales en donde ya los militares, los ejércitos, obligaban a que de alguna forma, ¿no?, se desarrollara una actividad física, pero sujeta, repito, hasta el mundo moderno, es decir, en las sociedades capitalistas, industrializadas, hasta antes de eso, se desarrollaba pues de manera espontánea y con el objetivo a lo sumo de una conquista militar, ¿no? Pero es con la sociedad moderna en donde el desarrollo científico, la gran industria, empieza a generar el concepto de escuela pública incluso. Entonces nuestra profesión empieza a estructurarse como una necesidad de institucionalizarla y fijando un objeto de esa disciplina. Por ejemplo, ¿no?, en esa época del desarrollo inicial del modernismo, del capitalismo, paralelo pues a la gran industria, a la mecánica, a la física, se tiene al movimiento.
como centro de la preocupación de quienes empiezan en la escuela pública a desarrollar lo que es la educación física. Tanto es así que ya a mediados pues, del siglo XX, cuando se desarrollan los grandes ejércitos post Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, pues ustedes han visto cómo es que instalan, ¿no? Incluso desde sus Fuerzas Armadas, sus escuelas, la educación física masiva, ¿no? Pero masiva como una cuestión fijada pues con el desarrollo sobre todo militar y con una cuestión muy esquemática, muy mecánica, muy ligada al desarrollo pues de estas ciencias a las cuales que en el mejor de los casos tuvimos pues en la llamada psicomotricidad, ¿no es cierto?, una expresión entre comillas avanzada. Pero el tema de la psicomotricidad sigue siendo por un lado psíquico, es decir, propio de la psicología, y motriz ligado al movimiento propio de la física, ¿no? O el estudio de la física como expresión mecánica. Pero el ser humano no es tal, pues. Ya a mediados del siglo pasado también, o a finales ya del siglo pasado, se empieza a desarrollar conceptos muy distintos, ¿no? Que son los que ya en los cambios contemporáneos podríamos decir que se toma en el concepto de la llamada sociomotricidad. Permítame, voy a presentar pantalla, no sé, me avisa si se ve, Mari, por favor, me avisa si se ve en un ratito, por favor. A ver, aquí, cuando hablamos de sociomotricidad, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una competencia que, como su nombre lo indica, es una competencia que tiene que ver con la interacción del ser humano y que no es posible explicar ninguna expresión de la educación física fuera del contexto histórico, cultural, social en el cual nos desenvolvemos. Cuando hablamos, pues, de esta competencia, estamos hablando de habilidades, ¿no?, de sociomotrices propias que tienen que ver con el liderazgo, con las normas de juego, en las sociedades, en las instituciones, en el deporte. Se ven las normas de juego. Ayer hemos visto, por ejemplo, una brillante dominio de las normas de juego con nuestro amigo Cuevita, de la selección peruana, que, entre comillas, en offside recibe un lateral y que según la norma no es offside. Pues entonces aprovechó una circunstancia como esta, ¿con qué? Con un dominio de las normas de juego y que permitió un gol de nuestra selección. Entonces, una habilidad sociomotriz tiene que ver con el manejo de las normas sociales, en el juego, en el deporte. Solamente que haya dos personas ya supone un liderazgo, porque alguien tiene que asumir la conducción, la dirección, la mayor responsabilidad. En la familia, los padres, la madre, a veces, muchas veces incluso, son cabezas de familia. Alguien asume la responsabilidad, igual lo tenemos en nuestra comunidad, el alcalde, el presidente, qué sé yo. También, como se ha dicho aquí, el tema del bienestar, la tolerancia, la actitud proactiva, la resolución de conflictos que se da en toda agrupación social. Algunos colegas piensan que si se van a cambiar de trabajo, de colegio, no van a tener dificultades o problemas. En toda agrupación, en todo trabajo vamos a encontrar dificultades, conflictos, que hay que saberlos cómo asumir. Por lo tanto, la pertinencia positiva al grupo es sumamente importante. Aquí estamos hablando de la tercera competencia, las habilidades sociomotrices. Hemos escuchado brillante exposición sobre todo con el tema de la segunda competencia, que tenía que ver con el tema de una cultura de vida saludable, ¿no? Pero en las habilidades sociomotrices, especialmente para nuestros alumnos que están pues en tercero, cuarto y sobre todo quinto y media, esta competencia sociomotriz tiene que ver con el tema de formar una habilidad en términos de la estrategia y la táctica. Que esto viene también como experiencia de la vida militar, la vida empresarial, pero en el ámbito de la educación tiene que ver con el hecho de que todo estudiante tiene que tener un proyecto de vida, tiene que tener una mirada de largo plazo.
Nadie puede estar desenvolviéndose el hoy sin estar mirando la perspectiva del futuro. De aquí a 20, 30 años o a 20 años, ¿cómo se ven nuestros jóvenes? Se ven pues con una profesión técnica, se ven como trabajadores de un área en la cual les gusta desempeñarse, se ven como profesionales, no sé. Cada persona se plantea un sueño y la táctica es qué pasos concretos viene dando hoy día para llegar a esa meta. Les pongo el ejemplo del entrenador Gareca, ¿no? Gareca tiene como estrategia llegar al Mundial de Dakar 2022 y para eso toma decisiones tácticas como por ejemplo el día de ayer, qué jugadores puso, por qué dispuso de tal manera, cómo tenía que ser el partido, pasar a la ofensiva, proyectarse por una banda, etcétera. A quiénes ponía en el campo, a qué hora cambiaba. Son decisiones tácticas que ayudan a la estrategia de llegar a Dakar 2022 y llegar lo más cerca a la final posible. Entonces, esta capacidad de manejar una habilidad estratégica y táctica, nuestros estudiantes también las tienen que hacer suyas. Y esto no solamente se expresa pues en el ámbito de la educación, sino también en el ámbito de la propia vida, ¿no? En el ámbito de la propia vida. Discúlpenme, aquí les voy recordando que esta competencia, ¿no es cierto?, no solamente se desarrolla en el juego, en el deporte, sino también se desarrolla en la vida social, en la economía, en el trabajo. Hay todas estas expresiones de confrontación antagónica, de cooperación y muchas veces combinadas, repito, no solo en el ámbito del juego, de la recreación o del deporte, sino también en la vida social. Pero en particular, yo quisiera centrarme en el tema de que esta competencia, sociomotriz, ha tenido mucha implicancia ahora en el tema de la pandemia. Mucha gente no ha entendido, por ejemplo, lo importante que supone el vínculo social peor en un momento de aislamiento. Es sumamente importante para la salud mental porque esta competencia nunca deja de existir. Yo les ponía el caso a mis estudiantes, por ejemplo, en el campo de la literatura, por ejemplo, leer a Robinson Crusoe, o en el caso del arte cinematográfico, vean El Náufrago, una película ya creo que muy importante en donde se explica, ¿no?, cómo el hombre no puede vivir solo, pues. Y si aún viviendo solo, si no tiene detrás de ella una historia, una cultura, una educación, es imposible su existencia. Entonces, en esta pandemia lo que se ha hecho es evidenciar con mayor razón cómo esta competencia sociomotriz en nuestra profesión de la educación física viene tomando mayor importancia y relevancia y viene a constituir hoy en el objeto fundamental y principal de nuestra profesión, como vamos a ver a continuación. Entonces, la ejercitación, la alimentación saludable, los diferentes aspectos de la vida, más allá de la actividad propiamente deportiva, recreativa o lúdica, se expresa el tema sociomotriz. En el arte, decíamos, en las danzas, en la cultura. La cultura, acuérdense, amigos, es la herencia material e inmaterial que tenemos socialmente. Un ejemplo concreto, todos conocemos Machu Picchu, ¿no es cierto?, aunque sea por foto, pero esas piedras que hasta ahora tienen vigencia, presencia contundente, es la herencia material que hemos recibido de nuestros antepasados. Pero esa herencia no solamente es una herencia material, también hay una herencia inmaterial, que detrás de ello hay una, por ejemplo, herencia valorativa. Cuando nuestra cultura ancestral nos dice ama Sua, ama Yuya, ama aquella, te está diciendo pues no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ladrón. Y esa herencia que también es parte de nuestra cultura, esa expresión también de nuestra sociomotricidad en el arte, en las danzas, en las fiestas. Cuando vemos la danza, por ejemplo, de la Diablada en Puno, cuando vemos la marinera norteña en nuestra costa,
o cuando vemos la danza del chipivo en nuestra selva, estamos viendo distintas expresiones motrices que son identidad, que son parte de la expresión motriz propia de cada lugar. En conclusión, el hombre se mueve de acuerdo a su historia, su cultura, y por lo tanto la profesión de educación física no puede dejar de valorar esta competencia que es fundamental para transformar incluso la comprensión de nuestra profesión. Nuestra profesión ya no puede estar limitada a los conceptos, ¿no es cierto?, del mecanicismo, de mirar solamente el movimiento por sí mismo o mirar la expresión muscular como una cuestión anatómica o biológica. Entonces, la naturaleza, el objeto fundamental, así como que en la medicina su profesión está dedicada al hecho médico, en derecho los abogados tienen como objeto de su investigación el hecho jurídico. Nosotros como profesionales de la educación física tenemos como objeto de nuestra profesión la acción motriz. Y esto lo digo porque si vemos el avance de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, ya distinguidos fundadores incluso de la sociología como Karl Marx, en donde nos dice que el hombre en esencia es un ser social, ¿no es cierto?, y que coincide con lo que hemos estado señalando anteriormente, o los aportes de, de las neurociencias, la neuropsicología, la propia profesión de aquellos que estudian, pues, ¿no es cierto?, el aspecto neurofuncional de nuestro cuerpo. La teoría, hablan de la teoría de la acción para el aprendizaje. Cuando rescatamos las teorías de Lev Vygotsky, Alexander Luria, Yulia Solovieva, que son de la escuela, ¿no es cierto?, que recoge cómo es que se desarrolla el proceso del aprendizaje cuando se habla de zona de desarrollo distal, zona de desarrollo potencial, ¿no? En donde el aprendizaje es significativo, se asume, pero como parte de una estructura rigurosamente científica. ¿Cómo es que el tema de los aprendizajes de las ciencias en los niños, en las personas, se dan como expresiones neurológicas superiores? Demuestran estas investigaciones que el ser humano tiene en la acción motriz, en la actividad, en la parte práctica, un fundamento para su aprendizaje. Este asunto es importante porque a veces confundimos, ¿no?, el concepto de aprendizaje como un hecho histórico-cultural y por lo tanto social a un aprendizaje solamente social. No es un tema muy sencillo a veces identificar esto, pero para nuestro campo de la educación física es sumamente importante precisar esto. E incluso cuando vemos los avances en la propia educación física hoy, contemporáneamente, tenemos que tomar a la acción motriz que Pierre Parleva, sociólogo francés dedicado al tema de la educación física, justamente es el creador de esta categoría de la sociomotricidad. En conclusión, ¿qué tenemos? Podríamos decir que el hombre se mueve de acuerdo a su contexto histórico-cultural, de acuerdo a su medio social, y esto es en general para toda manifestación del movimiento. Entonces nosotros, como profesionales de la educación física, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es identificar, ¿no es cierto?, nuestra profesión como una disciplina que tiene en la acción motriz el centro de su preocupación. Y sobre este centro desarrollamos todas las competencias que son necesarias. Y finalmente, una propuesta educativa hoy supone cambiar muchas cosas. Desde los 90 para adelante en nuestro país, con el famoso programa neoliberal que tiene como base en la Constitución de Fujimori, se impuso un modelo educativo en donde tiene al tema de las competencias como eje de su
de su naturaleza. Pero aquí tenemos nosotros que dar nuestro punto de vista. Porque cuando hablamos de un modelo educativo no solamente decimos qué enseñamos el desarrollo de competencias, muy bien, pero el modelo educativo no se limita a preguntarse qué enseño, sino el para qué enseño. Si yo no me pregunto esto, ¿para qué estoy enseñando? Voy a hacer lo que muchos estamos haciendo inconscientemente hoy día. Estamos reproduciendo un modelo educativo, incluso en el campo de la educación física, que está sujeto a ligar nuestra profesión en la educación al modelo económico productivo primario exportador, que no requiere, como bien dijo María Zabalaga, que nuestros niños tengan creatividad, que nuestros niños tengan autonomía, y no solamente motriz, porque si tú no tienes autonomía en el pensamiento, en tu formación, en tus valores, ¿qué autonomía motriz vas a tener? Es imposible. Entonces, si tú no te preguntas el para qué estás desarrollando competencias, estás siendo castrado, estás siendo incompleto. Hoy en la educación física tenemos que, por lo tanto, cuestionar que no basta enseñar por competencias, sino competencias para qué. Y en ese sentido, yo quiero señalar que no basta enseñar competencias para ser competitivo. Está bien, eso será para el modelo neoliberal, pero para una sociedad que quiere ser libre, soberana, autónoma, no para aislarse, sino para incorporarse con nuestra identidad en el mundo global, tiene que desarrollar ¿qué cosa? Desarrollar una concepción científica en todas sus líneas, ¿no es cierto? Tiene que desarrollar creatividad, o sea, tenemos que desarrollar competencias para desarrollar esto. Para la solidaridad, ¿por qué no se habla de ser competentes en solidaridad? ¿O es que a nosotros nos es indiferente qué está pasando en la educación al interior de nuestro país? Que no se lleve la educación física en términos de infraestructura, tecnología, capacidades, personal incluso, a lo largo y ancho de nuestra patria. ¿Por qué tiene que haber un centro moderno como hay en San Borja solamente en Lima? ¿Por qué esos complejos deportivos, piscina olímpica y todo, no hay a lo largo y ancho de nuestro país? Si hay, en verdad, la necesidad de entender que este tema no es solamente un tema de qué estoy enseñando, sino el para qué. Por lo tanto, tiene que afirmarse también el tema del medio ambiente. Como bien decía nuestra colega, no es posible desarrollar competencias si no recurrimos al amor, al apego a nuestra naturaleza. Cuando nuestra cultura ancestral dice, ¿no es cierto?, el amor a la mama pacha, tenemos que recuperar eso porque nosotros no podemos seguir desde la educación física ser indiferentes con el calentamiento global, con el tema de la contaminación ambiental, con el tema de lo que vemos comúnmente en la calle incluso. Alguien está transitando en una combi, tira su plátano, su desperdicio por la ventana y nadie dice nada. Eso no se puede aceptar. Un maestro de educación física tiene que tener claro que es bueno las competencias, pero alineada con romper con esa mentalidad colonial que todavía nos quieren seguir manteniendo, sujetando una formación por competencias a lo que el neoliberalismo ha venido desarrollando en estos 30 últimos años en nuestro país. Entonces, competencias para generar desarrollo industrial, por ejemplo. ¿Por qué en nuestro país no podemos explotar los recursos materiales como el gas, el cobre, pero para afirmar, ¿no es cierto?, nuestro desarrollo también industrial en el país? ¿Por qué exportamos nuestro gas a México y México lo revende a Asia? Que nosotros no lo podemos vender directamente al Asia. Somos incapaces, con mejores precios, con mejores ingresos. Eso no puede continuar. Eso es inadmisible. Y alguien me dirá, ¿eso qué tiene que ver con educación física? Tiene que ver porque el tema es
cuando uno habla de formación por competencias, es una formación integral. Yo no puedo decir que el profesor de educación física no tiene que saber matemáticas, que no tiene que saber comprensión lectora, si justamente todas esas cosas están vinculadas, que no tienen que saber nada de geografía, del medio ambiente. No, no, no. Es una formación. El tema de la reforma agraria, a ver, por ejemplo, hoy que está en debate, ¿no es cierto? Algunos creen que la reforma agraria solamente es quitarle la tierra a quienes tienen grandes extensiones de terreno. Es cierto que hoy día hay un nuevo tipo de latifundios casi capitalistas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué necesitamos para la reforma agraria? Son temas que me dirán, ¿qué tiene que ver con educación física? Tiene que ver, colegas, porque un maestro, ¿no es cierto?, si quiere hablar de acción motriz, que es el objeto de nuestra profesión, tiene que verlo global e integralmente. Nosotros no podemos educar en el campo de la educación física sin decir para qué estamos educando. Entonces, un maestro de educación física, hoy, este 8 de octubre, los invitamos pues a reflexionar sobre estos temas, porque nosotros no somos agentes acríticos, no somos ajenos a una formación profesional, no somos ajenos a una formación integral, y creemos que es importante que nuestros estudiantes, que nuestros colegas hoy compartan con nosotros estas ideas, estas reflexiones que nos van a permitir, bueno, seguramente seguir en un debate, pero más que un debate, en los hechos prácticos que en el patio día a día nosotros venimos tratando de lograr. Y en este espacio también de Muévete y Sé Feliz, que hemos creado justamente mirando que la educación física no se nos va a acabar solamente cuando nos jubilemos, sino que queremos agradecer en esta oportunidad de darle el uso de la palabra a nuestra compañera María Zabalaga, a todos los colegas que en nuestra formación hemos tenido. Estamos hablando de quienes hemos estudiado en la experiencia del famoso CECIRET que Juan Velasco Alvarado justamente dio en nuestro país y que luego se tuvieron que, la gran mayoría de ellos, continuar con la experiencia de formación de educación física en San Marcos, la universidad, ¿no es cierto?, formadora de grandes maestros, al igual que la Universidad Villarreal, la Cantuta y otras. Quiero saludar también a mis colegas del Politécnico, a los colegas que están en primaria, ¿no? A los colegas de todo nuestro colegio, del área fundamentalmente, a los colegas del Instituto Superior Pedagógico José Carlos Mariátegui, al grupo San Marcos, con los cuales tenemos ya muchos años trabajando, y evidentemente con los que estamos participando de este espacio de Muévete y Sé Feliz, a quienes les extendemos un abrazo. No voy a mencionar nombres en particular porque me faltaría mencionar a los nombres de quienes han sido grandes maestros para nosotros, porque creo que todos de alguna forma hemos puesto un granito de arena. Bien, María, ¿algún comentario final para poder también terminar este breve conversatorio? Activa tu micrófono, por favor. Para empezar, totalmente de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Tú bien sabes que hemos tenido una conversación término de competencias, ¿no? Y cómo se limita y cómo lo interpretan las personas alrededor, lo cual pues no es así, porque con la experiencia que tenemos, nuestra especialidad tan generosa está unida a tantas especialidades, empezando por historia, empezando por nuestros queridos incas, ¿no? Cómo hacían nuestros grandes chasquis, ¿ah? La comida, el chuño, que hasta ahora, ¿no? El arte de conservarlo. En nuestros futuros ingenieros, que solamente a veces, Dios mío, tengo que estarlos yo motivando, de que ellos no se parametren en que solamente son ingenieros, ellos tienen que llegar a las comunidades, tender puentes de comunicación, ellos, ¿cómo? Con sus costumbres, con el pago a la madre tierra, en lo que construyen las carreteras, las danzas, y muchas veces, por ejemplo, cuando se les enseña marinera, no que lo vean con el concepto de que es baile, baile, no, son retos, son habilidades motrices, no es coordinación. Díganme ustedes una danza en que hay la coordinación
ojo mano con el pañuelo, con el sombrero, con el faldón, los diferentes pasos que uno hace. Y esos pasos se ven reflejados inclusive en la finta que hacen los futbolistas, cómo disfrutan como un baile, tienen su propia música interior y cómo hacen logros, pues. ¿Ah? Entonces, va inclusive articulado con qué? Con física elemental. Inclusive yo en el día del logro estábamos tan motivado y a la misma vez tan triste que no lo pudimos realizar con nuestro querido profesor Olmedo. Él estaba haciendo caída parabólica y nosotros lo podíamos articular con educación física en hacer la ejecución del lanzamiento básquetbol, ¿no? Lanzamiento tiro libre con caída parabólica. Está relacionada fuerza, velocidad, resistencia con nuestros atletas. Está relacionado con el índice de masa corporal, perímetro abdominal, el gasto calórico basal, está relacionado con fuerza centrípeta, centrífuga. Dios mío, es una gran bondad con que está relacionado toda nuestra área. Entonces, yo creo que hemos abarcado parte y seguiremos pudiendo hablar más de nuestra área. Y déjame decirte que serán pues planos que seguiremos nosotros avanzando, ¿para qué? Para formar esta cultura, para que nosotros todos los profesores también, que sea más grande este campo de interaccionar, de dar nuestros conceptos, de seguir avanzando y enseñando con nuestras experiencias, ¿no? Con todo cariño a las generaciones de nuestros colegas que ya nos siguen los pasos. Gracias, mi estimado compañero. Ok, gracias Mari. Apaga tu micrófono para que no haya problemas. Bien, entonces, sí, para terminar entonces, efectivamente, miren, esta pandemia nos ha hecho recordar cuestiones fundamentales que en la educación física a veces la gente no la veía, ¿no? El tema de la obesidad y el sobrepeso afecta en el mundo al 60% de la población. En nuestro país al 75% de la población afecta. ¿Y cuántos se han muerto, no tanto por el coronavirus, sino por este factor de comorbilidad, como es la obesidad y el sobrepeso? Entonces, este es un tema de salud nacional. No es solamente ya un tema de la educación física. Nosotros, evidentemente, somos los primeros preocupados en este tema, pero no vayamos muy lejos. En nuestro colegio nomás, ¿cuántos somos, no es cierto, como maestros, estamos en condición de obesidad y sobrepeso? Y eso, que es un tema, primero, autocrítico, lo digo por mí, no estoy afectando a nadie en particular, pero debe llamarnos a la reflexión y a la acción concreta. Y la acción concreta es todos los días. Dedicarnos siquiera media hora diaria a cuidar nuestra salud, a pensar en ti mismo, en tu cuerpo. Porque si no, no solamente el coronavirus te puede llevar, cualquier otro tipo de enfermedad, cardíaca, la diabetes, la arteriosclerosis, etcétera, etcétera. Sería largo seguramente. Mari, ¿quieres interrumpir? Por favor, con gusto. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y mira, con el ejemplo claro también sobre los acuerdos. Ayer respetamos bastante el himno chileno y ese es un avance. ¿Ah? Ahorita mismo me estás hablando del tema de lo que pasa con nuestra salud y también tenemos que ir proyectando a nuestros futuros ingenieros, sobre todo en nuestro colegio, que tengan esa visión de qué, de que ellos propongan como ley laboral, lo propuse en mi tesis que hice, ¿no? La sustenté, de que necesitamos ya leyes que fortalezcan que el personal, las personas que trabajan, tengan su cronograma de actividades, un calendario anual de actividades recreativas, deportivas, y ya tú sabes cuál va a ser el resultado. El resultado va a ser beneficioso en salud y en producción también. ¿Para qué? Para con el empresario, con la empresa, en producción, calidad y cantidad. Gracias, hasta ahí, nada más, gracias. Sí, pues, Mari, efectivamente la pandemia nos ha hecho recordar que si aún en una cuarentena, aún en un encierro, si el cuerpo no se mueve,
no solamente se oxida, sino se muere, pues, ¿no? Entonces, eh, actividad física, alimentación adecuada y saludable. Nosotros provenimos, pues, del campo. Muchos somos migrantes. Y en el campo, pues, le echamos a la chacra, al trabajo físico, comemos, pero como peón, ¿no? Como peón de chacra ahí. Pero no podemos reproducir eso en un medio que es completamente distinto. Entonces, la educación nutricional, la educación en la ejercitación es parte de una nueva cultura. Si nosotros queremos refundar el país, queremos cambiar, queremos mejorar, tenemos una mejor calidad de vida, tenemos que contribuir con ello, pero primero con el ejemplo, porque nadie puede pregonar lo que no tiene. Entonces, y lo digo autocríticamente, ¿eh? Porque yo ya creo que en algunos momentos he expresado, pero con la práctica y con los hechos vamos hablando. También es importante, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? En las danzas, por ejemplo. En las danzas no solamente hay belleza en la expresión, en la vestimenta. Por ejemplo, una diablada. En una diablada hay una concepción del mundo, que por un lado es dual, porque hay un diablo blanco y un diablo negro, pero también hay diablos de muchos colores. O sea, esa dualidad no se queda en la dualidad, sino que es múltiples colores. Entonces, en la vida es lo mismo. Hay confrontaciones, hay choques, pero esa confrontación no es lo único. Hay una variedad de... Por eso la creatividad, el pensamiento divergente, que es propio de las nuevas necesidades de la educación contemporánea, supone también analizar, por ejemplo, en una cuestión tan simple como una danza, los mensajes que te dan, ¿no? Hay una religiosidad, por ejemplo, o sea, todos los puneños bailamos, seamos creyentes o no, a la Virgen de la Candelaria, ni vuelta que darle. Entonces, ese contenido que se da en cualquier expresión motriz, como por ejemplo aquí en el tema de la danza, es muy interesante, porque en la vida todo es contradicción, pues, y esa contradicción no es solamente dual, sino que tiene múltiples expresiones. Y en toda la vida, o sea, su mensaje es muy interesante. Si tú analizas con tus estudiantes no solamente el movimiento, los pasos, sino qué te quiere decir, entonces la cosa es mucho más rica. Lo mismo sucede en el fútbol. Ayer, que felizmente tuvimos una victoria, nos pone muy bien, y con mayor razón, un día antes de celebrar o recordar, ¿no es cierto?, el combate de Angamos, en donde un héroe nacional nuestro como Miguel Grau, pues, impone, ¿no?, sobre su sacrificio una gesta que dice de qué estamos hechos los verdaderos peruanos, ¿no? No aquellos que solamente están mirando su quincena o su billetera, sino aquellos que realmente queremos a nuestra patria y lo damos todo por ella. Entonces, los futbolistas, por ejemplo, si tú comparas el estilo incluso de jugar, el estilo europeo con el estilo latinoamericano, son dos cosas distintas. El estilo europeo es atlético, firme, en dos toques ya te están atacando. En el Perú no, en el Perú es dame que te doy, el juego bonito, ¿no? La quimba. Mira, ayer una orquesta eran jugando en algunos momentos el equipo peruano. Bonito. Entonces, pero es parte de la sociomotricidad, es parte de analizar la acción motriz en su complejo que supone, ¿no es cierto?, nuestra profesión. Algunos dirán, bueno, son muy entusiastas, pero no es así, colegas. La vida es mucho más compleja, mucho más rica y tiene en las distintas disciplinas científicas algo que aportar. Nosotros, en este 8 de octubre, agradeciéndole a María Zabalaga Campuzano, excelente maestra de nuestro colegio de Estados Unidos, y a todos los que nos puedan, después de compartir esta grabación, agradecerles por su sintonía y nos veremos la próxima. Y como le decimos siempre, muévete y sé feliz. Muchas gracias. Chao, chao.